2 de noviembre se realizó una muestra de altares y catrinas en la fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz. Cabe destacar que Día de Muertos es una celebración originaria de la época prehispánica. En ese periodo muchas etnias mesoamericanas rendían culto a la muerte. Entre ellas estaba la mexica, cuyos dioses encargados de definir el destino de las ánimas eran Mictlantecutli y Mictlancíhuatl. Ambos eran señores del Mictlán, o lugar de los muertos. Sin embargo, para llegar aquí, las almas debían lidiar y sortear una serie de obstáculos para poder conseguir el descanso eterno. El Día de Muertos es una celebración a la memoria y un ritual que privilegia el recuerdo sobre el olvido. Tiene un mismo principio: reunir a las familias para dar la bienvenida a sus seres queridos que vuelven del más allá. En la época prehispánica, cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate, y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo en su recorrido al Mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le agradaba en vida, con la creencia de que podría llegar a sentir hambre. El Mictlán es el lugar del descanso eterno para las almas de quienes se nos han adelantado en el camino. Para llegar al Mictlán se tiene que atravesar por 9 niveles, que van descendiendo de manera vertical en el espacio y el tiempo, después de un viaje de 4 años, atravesando obstáculos que miden la fortaleza de nuestro espíritu. Encontramos las puertas del Mictlán, en donde nos reciben el Señor de la Muerte, Mictlantecutli, y la diosa Mictlancíhuatl, dándoles la bienvenida a la eternidad, diciendo: han terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal. En la visión indígena, el Día de Muertos implica el retorno transitorio de las ánimas, de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Esta celebración se lleva a cabo los días 1 y 2 de noviembre, ya que el 1 es dedicado a los niños y el día 2 a los adultos. Sin embargo, se dice que desde el 28 de octubre comienzan a llegar las almas. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole o algún platillo que le gustaba a sus familiares, a quien va dedicada la ofrenda. Y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para sahumar el lugar. El humo que desprende el copal o incienso es la guía olfativa para que nuestros muertos puedan llegar con nosotros. También, para facilitar el retorno de las almas a la tierra, se deben esparcir pétalos de flores de cempasúchil y colocar velas trazando el camino que van a recorrer, para que estas almas no se pierdan y lleguen a su destino. Es muy común colocar retratos de las personas amadas que ya no están entre nosotros. También se adornan las tumbas con flores y muchas veces se elaboran altares sobre las lápidas, lo que en épocas indígenas tenía un gran significado, porque se pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar por un buen camino tras la muerte. Cuatro años es el tiempo en el que el cuerpo tarda en descomponerse. En las culturas prehispánicas se acostumbraba a mantener los cuerpos de los fallecidos cerca hasta convertirse en huesos, signo de que han llegado a su destino. El Día de Muertos se celebra en todo México, teniendo algunas variantes dependiendo de la región o el estado.
Cabe mencionar que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por su importancia y significado en tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente. La leyenda mexicana del Mictlán comienza cuando los dioses creadores Huitzilopochtli y Quetzalcóatl dieron vida a Mictlantecutli y Mictlantzíhuatl, señor y señora de la muerte. Mictlán proviene del náhuatl y significa lugar de los muertos. Es el inframundo de las culturas prehispánicas mexica y náhuatl y se refiere al lugar del descanso eterno de las almas de los difuntos.